Buenas tardes con todos, bienvenidos a su programa Yo Soy Emprendedor de Proemprender. Hoy, jueves 28 de octubre de 2021, tenemos un invitado súper especial. El día de hoy nos acompaña Carlos Añaños, es presidente del patronato Piquimachay y fundador de Tillapú y obviamente también fundador de AG Group, Ecola Real. Bienvenido, Carlos, a nuestro programa Yo Soy Emprendedor. Un gusto tenerte aquí. Gracias, Guillermo. Gracias por abrirme tus puertas. Estoy feliz de poder conversar contigo y te agradezco que me des esta oportunidad. Un gusto y un abrazo para todos. No, un placer tenerte aquí en nuestro espacio, en Proemprender, en el programa Yo Soy Emprendedor. Empecemos esta grata conversación ahora ya de la tarde del jueves, casi ya terminando la semana. El grupo Añaños, Cola Real, muy conocido como AGE, surgió en Ayacucho, en el país, obviamente, en una coyuntura socioeconómica muy adversa, muy complicada, como la que estamos viviendo actualmente todos los peruanos, pero obviamente en ese entonces había otro enemigo, que era el terrorismo. Cuéntanos tú como fundador un poquito la historia de emprendimiento y las decisiones que tuvieron que tomar en ese momento para sobrellevar la adversidad y sobrevivir a esos momentos complicados, ¿no? Gracias, Guillermo. Sí, es cierto. Como dices, el grupo AGE, del cual me siento orgulloso de haber sido fundador, empezó en una época bastante difícil para el país, ¿no? Yo me acuerdo mucho donde teníamos 7000% de inflación, teníamos terrorismo. No nos olvidemos que el terrorismo o los terroristas mataron cerca de 70.000 personas. Y a veces poco se habla, Guillermo, es de los 200.000 afectados, ¿no? O sea, una persona muerta está bien. Oye, pero los desvalidos que quedaron, ¿cuántos mutilados? ¿Cuántos perdieron el brazo? O el hermano, ¿cómo se llama eso, no? O sea, ¿cuál es el dolor que puede sentir una persona o que maten a tu padre o a tu hijo o a tu esposa? O sea, yo creo que el terrorismo no solamente nos destruyó los comercios, las industrias, los negocios, nos destruyó la familia y nuestra sociedad, ¿no? Entonces, empezar en medio de ello ha sido difícil para nosotros en el Grupo AGE, porque nosotros sí hemos tenido la suerte de salir en medio de esa turbulencia, ¿no? Como digo yo, de trabajar en medio de las bombas, explosiones, inflaciones y terrorismo. Pero bueno, yo creo que esos malos momentos lo que te da, Guillermo, es algo de adrenalina, ¿no? Algo de más fuerza interna por el que no te des por vencido y cuando aprieta el estómago de verdad, pues tú tengas esa capacidad y esa garra de decir es que no me voy a dar por vencido, no me voy a dejar vencer en esta situación y tengo que dar lo mejor de mí. Y eso conlleva a que nosotros aprendimos muchísimo en este proceso porque teníamos que aprender a trabajar de forma diferente. Teníamos que pensar, como todo el mundo dice, fuera de la caja, out of the box. ¿Y por qué, no? Porque competir en medio de ello pues, nos llevaba a muchos análisis y grandes aprendizajes. Y uno de los aprendizajes que tuve yo es cuando hablaba con mi padre. Aquella época yo estaba estudiando ingeniería industrial y le decía, papá, vamos a hacer un análisis de tiempos y movimientos y vamos a mejorar la eficiencia productiva un 20%. Y mi padre me decía, hijo, no. Hijo, no. Tú levántate a las 4 de la mañana, sal a vender, empieza a conocer el mercado, aprende y conoce el negocio y tienes que conocer el negocio de las tripas. Y una vez que tú entiendas el negocio de las tripas, recién vas a poder tener una capacidad competitiva. Y claro, yo tuve la suerte de haberme levantado a las 4 de la mañana, salir a vender hasta las 8, 9 de la mañana y volver a la empresa de obrero, ¿no? Literalmente de obrero. Entonces, los grandes aprendizajes pues nacen a veces de esos momentos duros, ¿no? De esas situaciones complejas, adversas. Y es así que tuvimos la suerte pues de trabajar 7 días a la semana, 24 horas al día. Yo tuve hoy digo, ¿no? La suerte de trabajar 10 años seguidos sin salir de vacaciones. Yo era de las personas que trabajaba sábados y domingos.
No es que yo quiero recomendar eso a los que te oyen, Guillermo, Claro. de los emprendedores, pero yo creo que cuando uno le toca y cuando siente que debe hacerlo, en mí, siempre hablaré de primera persona, pues uno debe hacerlo, ¿no? La pregunta es qué hubiese pasado si no lo hubiese hecho, ¿no? No sé, no sé, lo único que te puedo decir es los momentos duros nos asemejan a este año en Perú, donde estamos viviendo esa secuela muy dura del virus y es una crisis sanitaria la más grande probablemente de nuestras vidas y además crisis financiera probablemente también más grande de nuestras vidas. Pues no lo sé, porque con 7.000% de inflación que vivimos en la década de en los finales de los 80 a hoy, todavía hay diferencia en el ángulo económico. Hoy estamos por lo menos con cierto respiro, cierta caja, pero asemeja mucho. Y mi reflexión sería que los grandes momentos duros, por grandeza de dureza, yo creo que debieran llevar a nosotros, a los emprendedores, a tener más garra, más energía y sobreponernos a esa adversidad que estamos viviendo hoy, ¿no? No, no, es muy interesante lo que nos cuentas y entiendo que en ese momento que el terrorismo pues había invadido Ayacucho, las otras marcas de bebidas no entraban y ustedes entiendo que aprovecharon y posicionaron las marcas y después con este desarrollo de resiliencia y coraje también visionaron el mercado al mundo, ¿no? Porque no solamente se quedaron vendiendo en Perú, sino que visionaron que el mercado era todo el planeta y se han podido expandir bastante, ¿no? Sí, justamente cuando yo salí a vender a las 5 de la mañana, empecé a entender que yo no competía con las otras marcas de bebida. Yo competía con el cash y el efectivo que tenía el punto de venta, porque las bodeguitas tienen una caja bastante limitada, dinero limitado, porque no nos olvidemos que en Perú deben haber alrededor de 250.000 puntos de venta. Un kiosco, pues tú no le puedes dar crédito de 60 días, ni tienes forma de hacer una trazabilidad adecuada, o ellos no tienen una forma de pagarte con cheque o con transferencia, son modelos de cash bastante cortos y nuestros aprendizajes fueron en ese sentido, ¿no? Entonces, esas cosas nos hicieron analizar bien y nos dimos cuenta cómo era la pirámide socioeconómica, ¿no? Y en la pirámide socioeconómica tienes el segmento A, que es el 1.5% de la población, el segmento B más o menos un 13.5% de la población, el segmento C, D, E representa el 85% de la población. Entonces, cuando hicimos ese análisis global, nos dimos cuenta que era exactamente lo mismo en Suiza, en Estados Unidos, en México, en Venezuela y en todas partes. ¿Y por qué digo esto? ¿No? Lo que varía es dólares arriba y dólares abajo. Por ejemplo, el segmento A en aquella época en Perú se medía por encima de $5.000, podrías decir que estás en ese segmento A. Pero bueno, en Suiza probablemente eso eran no 5.000, sino 12.000. Pero la pirámide era exactamente igual, es parecido. O sea, al final momentum o ese momentum que nosotros vivíamos nos hizo empezar a entender mejor, empezar a ver mejor el negocio y nos dimos cuenta en este concepto de entender las oportunidades. Yo siempre cuento una anécdota de estas vivencias cuando nosotros hicimos ya el año 91, ya después de varios años, nuestro primer planeamiento estratégico. Eso lo cuento de forma anecdótica muchas veces porque es bastante linda la experiencia, ¿no? Hicimos en el proceso con la familia un análisis de nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos y nos dimos cuenta, pues todavía en época de terrorismo, que nuestras debilidades eran pues inmensas, no teníamos una marca, no teníamos estrategia de marketing claro, nuestros sabores tenían áreas de oportunidad, no teníamos ni siquiera botellas ni envases propios, porque hacíamos aquella vez en botellas de cerveza. Wow. Les poníamos la etiqueta que Reciclado. identificaba el sabor o de piña o de fresa o de cola, ¿no? Entonces ni siquiera teníamos botellas propias, ¿no? Nuestra capacidad financiera era limitada, pues probablemente nosotros apenas estábamos aprendiendo a hacer bebidas, ¿no? O sea, las debilidades eran gigantescas y los riesgos, pues lo he mencionado, ¿no? Bomba, explosión, inflación
brutal, la competencia grande, habían 4 marcas de todos los colores que en Perú, más que que en ningún otro sitio sabemos, si los conocemos las marcas, grandes estrategias con compañías sólidas, un mercado maduro y todo esto, ¿no? Entonces, en riesgos y debilidades, pues el papelógrafo lleno, ¿no? En oportunidades veíamos esa gran oportunidad, lo que tú dices, que había que dedicarse al segmento CDE y aquella época diseñamos, ¿no? Que era la bebida del precio justo, ¿no? En ese sentido, pues teníamos una buena oportunidad y trabajamos después de 4 horas los hermanos cerrados en un hotel y no encontrábamos una forma de poner una fortaleza. Guillermo, no encontrábamos una fortaleza. Después de 4 horas dijimos, no vamos a ir a comer sin poner algo, pues hay que poner algo. Y aquella época, lo único que encontramos es solo una frase, ¿no? Era ganas de trabajar. Y por ello es lo que yo te decía, que los momentos adversos te construyen, te dan esa fortaleza. Entonces, AGE empieza con esa filosofía de gente apasionada, de gente que quiere hacer las cosas y tiene ganas de hacer las cosas, ¿no? Interesante, interesante, y muchas gracias por compartir todas estas experiencias que van a servir a muchos emprendedores. Y hablando de momentos difíciles, pues la humanidad y el Perú ha tenido que vivir esta pandemia mundial de COVID-19. Esta crisis sanitaria ha generado una crisis histórica en el Perú, dejando a más de 8 millones de ciudadanos sin empleo. Obviamente muchas empresas quebradas y cerradas, algunas temporalmente por todos los confinamientos y cuarentenas. El PBI a aproximadamente un menos 14% al cierre del año pasado, el 2020. ¿Qué rol, ahora que nos cuentas todas esas experiencias que han vivido en momentos muy complicados ustedes cuando fundaron AGE, qué rol e importancia crees que ha tomado y seguirá tomando el emprendimiento en estos momentos turbulentos de tormenta y de crisis sanitaria que hemos vivido en Perú y a nivel mundial, ¿no? Guillermo, yo creo que el rol que debemos tomar los emprendedores es no perder la esperanza. Y hoy más que nunca somos llamados a dar todo lo mejor de nosotros, sacar todas las fuerzas de debajo de las piedras, como digo yo, para sacar nuestro país adelante. Y digo nuestro país adelante porque nosotros vivimos en él. Esto es como el Titanic, si lo dejamos hundir, es que no es que se va a hundir el del frente, nos vamos a hundir todos. Esto no es un tema de mío ni tuyo, esto es un tema de todos. Estamos en el Titanic y hoy tenemos que todos salir a trabajar, dar lo mejor de nosotros, sobre todo sin perder la esperanza, porque en estos momentos duros, que ya todos sabemos, lo que requiere de nosotros es por lo menos serenidad, optimismo, empatía y esfuerzo duro seguro. Y hoy más que nunca los emprendedores tienen que sacar esa garra de ganador, esa garra de esfuerzo, de no perder esa esperanza a través de nuestro esfuerzo. Yo creo que es el único camino. Y solamente para redondear el concepto, yo tengo una teoría que siempre la hablo, es si hay inversión, hay empresa. Si hay empresa, hay empleo. Si hay empleo, hay salario. Si hay salario, hay consumo. Y si hay consumo, hay impuestos, lo que le llaman recursos. Y esos impuestos que en nuestro consumo nosotros generamos, los ciudadanos que trabajamos en el país, aportamos con cerca entre el 60, alrededor de 65 a 70% de la recaudación, porque el impuesto selectivo al consumo y el IGB en Perú representan cerca del 65-70% de la recaudación. Entonces somos especialmente importantes. El día martes escuché una conferencia que a mí me dejó pasmado. El Estado solo genera el 7% del empleo. Solo el 7 y piquitos, déjale en 7.5. O sea, ¿y el resto qué? O sea, el resto es empresa privada, es emprendedor, es MIPE o PYME, como le llamemos, o gran empresa.
Somos nosotros los que generamos y desarrollamos esa gran dinámica y esa gran dinámica productiva en nuestro país. No el Estado. Imagínate, para ilustrar este mensaje lo comparamos con Venezuela. Ahuyentaron las inversiones, o si quieren con Cuba. Ahuyentaron las inversiones, no hay empresa resultante en Venezuela. Salario mensual, el sueldo mínimo vital, $3.5. Entonces, esto es fundamental entenderlo, que tiene que haber inversión, tiene que haber confianza y por supuesto, ¿quiénes son los únicos que pueden lograr eso? Somos los emprendedores, somos los empresarios, es la empresa y los emprendedores, porque si no hay empresa, no hay emprendedor, no hay consumo, no hay impuestos. Y si no hay impuestos, no vamos a poder pagarle a nuestros militares, ni a nuestros médicos, ni a nuestros profesores. Exacto. No, gracias por ilustrarnos todo el círculo económico que se está viendo afectado también acá en Perú y como dices, hay claros ejemplos que ya han pasado lo mismo en Venezuela y Cuba y otros países. Pero Carlos, ya hace buen tiempo, haciendo un paréntesis, o un poquito más de 3 años, lideras el patronato de Piquimachay, obviamente apostando por la tierra que te vio nacer, que es Ayacucho. Cuéntanos un poco el trabajo y los logros del patronato en estos últimos años y coméntanos cómo obviamente les ha afectado también el COVID-19 a esta labor, ¿no? El 2017, el 22 de junio, lanzamos el patronato Piquimachay con el sueño de poner en valor Ayacucho, basado en 4 pilares fundamentales. Un pilar es acercar la artesanía al arte. De las 19 artes tradicionales que hay en el Perú, 16 son de origen ayacuchano. Con un proceso de entrenamiento y apoyo a los artesanos de Ayacucho. Es un pilar fundamental. El segundo pilar, un modelo de intentar acercar a un concepto de Smart City o de ciudad inteligente. Hicimos 2 proyectos importantes, una digitalización de todo el centro histórico de Huamanga, donde nosotros tenemos un inventario de cerca de 500.000 piezas. Nosotros sabemos cuántas puertas de madera, si son cuadradas, redondas o triangulares hay en el centro histórico de Huamanga. Sabemos cómo son las fachadas, si es de piedra, si es de estuco, si es de yeso, si es de barro, si es de cemento. Sabemos si las ventanas son de aluminio, de madera, del material que sea. Y con esto, literalmente, exagerando, podríamos hacer un nuevo Ayacucho en un espacio abierto. Lo que esto nos lleva pues, a un modelo de intentar, ojalá en el largo plazo, mantener esa riqueza de un centro histórico bello, caminable, peatonal, y asemejar a una ciudad colonial, ¿no? Como han hecho ya otras ciudades en el mundo, como Cartagena de Indias, una zona peatonal y que acoge a los centros de convenciones más atractivos del planeta. Ese es el modelo de Smart City. Hicimos un trabajo de seguridad ciudadana, transversalizando el concepto de seguridad ciudadana, unimos al ejército, a la Policía Nacional, a Indesia, a los bomberos, defensa civil, a todos los municipios, unimos al gobierno regional, al Ministerio del Interior, le dije con barrio seguro y con una serie de esfuerzos de las comunidades vecinales, las rondas campesinas, y en 11 meses bajamos 17 escalones en la seguridad ciudadana en Ayacucho, convirtiendo a Ayacucho en la 4ª ciudad más segura del país, siendo la 4ª ciudad más segura y más seguro que Cusco y Arequipa, el cual ya me llena de orgullo, ¿no? Ese es el segundo pilar. El otro pilar es, en alguna categoría queríamos que sea nominada como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Se logró que Ayacucho fuera reconocido en la red de ciudades creativas. Lo logramos, por supuesto. Todo lo que estoy diciendo es un esfuerzo conjunto con las autoridades y las instituciones. Absolutamente todos. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, nos juntamos todos con un solo eje en común. Vamos a vencer a la delincuencia. Y todos juntos lo logramos. O sea, tuve la suerte de dirigir, pero yo no mando a nadie, ni nadie me manda. Entonces yo no podía hacer mucho, sino teníamos que trabajar por liderazgo de persuasión y hacerlo. Y el otro pilar que lanzamos es la marca. Yo vengo del mundo empresarial, del mundo emprendedor, y para mí la marca es importante. Lo que pasa es que en el Perú todavía creo que tenemos que aprender más, por lo menos yo. La marca es todo. ¿Qué es París? ¿Qué es Dubái?
qué es Nueva York, qué es Madrid o qué es Río, ¿no? Son marcas que tienen estrategias de largo plazo y nosotros lanzamos la marca Ayacucho, contratamos a Interbrand, por supuesto la empresa más grande y famosa del mundo en términos de branding. Antes de lanzar la marca Ayacucho trabajamos cerca de 18 meses haciendo un testing, análisis científico, cualitativo, cuantitativo, investigación y todo. Lanzamos la marca y antes de lanzarlo testeamos en 80 países para ver si lanzábamos la marca Ayacucho y si el concepto estaba bien, y encontramos que el hilo conductor de la marca Ayacucho tenía que ser donde nace el Perú, porque el primer hombre de América desde Canadá hasta la Patagonia era ayacuchano. Y hoy nos sentimos orgullosos de decir, wow, ¿por qué habrá decidido hace 20.000 años el hombre de Piquimachay vivir en Ayacucho? Y por supuesto, creemos que de él decantan todos los espacios culturales que hemos tenido. Por eso es que el primer imperio del Perú es Huari, que sienta las bases en el imperio inca y luego la república, y no por quitarle mérito, se llama la independencia de América. Entonces Ayacucho es un libro abierto de 20.000 años. Lanzamos la marca con mucho éxito, con cerca de 180 medios de comunicación que rebotaron la noticia y un alcance de cerca de 200 millones de personas. Nos sentimos orgullosos. Los resultados saltaron a la vista. El año 16 teníamos 3 vuelos por semana a Huamanga. El año 2017 cerramos en 7 vuelos diarios. El año 2016 recibimos 56.000 turistas. El año 2019 cerca de 300.000 turistas. Entonces, ¿cuál es el efecto? De nuevo, vamos a hablarles a tu público, Guillermo, a los emprendedores. ¿Cuál es el efecto de estos 250.000 turistas en términos de reactivación económica del país? Se renovó la flota de taxis, se renovó la flota de las agencias de turismo y acercamiento a las 25 diferentes rutas que tiene Ayacucho para mostrar. Se empezó a vestir de gala. Pasamos de 4 agencias de viaje a cerca de 20 agencias de turismo. ¿Sabes la diferencia entre agencia de viaje y agencia de turismo? Una agencia de viaje te vende el boleto. Una agencia de turismo te vende la experiencia, un circuito. Nuestros artesanos felices porque antes una tienda de artesanía lo visitaban 10 visitantes o 30 visitantes al mes. Pasaron de 30 visitantes al mes a 200 visitantes al mes, 300 visitantes al mes. Imagínate ese dinamismo económico. Yo he tenido la suerte de hablar con muchos emprendedores artesanos que decían, señor Carlos, ya mi hijo que estaba trabajando de camarero en un restaurante, ya lo traje. Ahora ya trabaja conmigo, ya le voy a enseñar para que nuestro arte no se muera. Y ese es el trabajo que nos toca hacer a nosotros. Es que todos nos juntemos en un solo sentido, y de lo cual estoy orgulloso. Yo me quedaría, Guillermo, 200 horas hablando del patronato Piquimachay, y lo único que me une, y con orgullo, como presidente fundador del patronato Piquimachay, es mi amor por mi Ayacucho. Lo llevas en el corazón profundo, ¿no? Y es muy bonito lo que nos cuentas, porque la experiencia es interesante, porque han unido al sector privado, al sector público, a la ciudadanía ayacuchana, obviamente, para que sea un ganar-ganar para todos, ¿no? Y interesante porque a la vez estás creando una marca, Ayacucho, y yo creo que lo mismo que has hecho en Ayacucho se debería replicar en diferentes regiones y provincias del país, porque el Perú está lleno de riqueza, ¿no? Riqueza natural, bellos paisajes y muchos emprendedores que se van a beneficiar de esta experiencia que tú has logrado hacer en Ayacucho, ¿no? Entrevista con Carlos Añaños, tuvimos un problemita técnico, pero estábamos comentando esta gran experiencia que ha tenido Carlos con el patronato de Piquimachay, que contábamos de que es muy interesante cómo este trabajo articulado entre el sector privado, sector público y obviamente la ciudadanía ayacuchana ha logrado bastante beneficio para toda la comunidad. Y obviamente detrás hay una creación y un posicionamiento de marca que es la marca Ayacucho, y esto también se debería replicar en diferentes regiones y provincias a nivel de todo el territorio peruano para generar progreso y desarrollo, ¿no? Carlos, yo sé que eres un gran empresario, innovador, y has sido obviamente fundador de AG Group, y también queremos homenajearte como emprendedor del Bicentenario en este año especial que cumplimos 200 años de la República,
Y hablando de emprendedor exitoso, coméntanos un poco sobre tu nuevo proyecto de Tillapuy, que estás trabajando de la mano con productores ayacuchanos, agricultores altoandinos. Gracias, Guillermo. Justamente nace en medio de la adversidad el año pasado, en abril del 2020. Yo estaba confinado, nada diferente a lo que ustedes que me están viendo han vivido. Y la gimnasia que hacía yo es dormitorio, salón, cocina, dormitorio, salón, cocina, esa gimnasia que todos. Y dije, ¿qué hago? ¿No? Yo quiero seguir ayudando a mi tierra, quiero intentar seguir haciendo algo y me voy a volver loco. Entonces empecé a hacerme preguntas y decir, ¿qué hago ahora? ¿Me encierro y entro en depresión a ver qué pasa en el mundo? ¿O agarro unas hojas en blanco y me pongo a hacer trazos? Es lo que hice. Empecé a estudiar el tema de la pandemia, empecé a estudiar lo que estábamos viviendo y me di cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, en medio de la crisis, cuando las personas estaban sufriendo lo que todos hemos vivido y hemos visto, ¿qué es lo que más valorabas? Número uno, la salud. Número dos, la libertad. Y nos cuestionábamos sobre el dinero, porque mucha gente probablemente podría tener dinero, pero no había cura. Todos estábamos cerrados en unas jaulas de alguna u otra forma y el dinero no era relevante. Y creo que la pandemia nos empieza a entregar esos mensajes, ¿no? ¿Qué va a hacer de nuestras vidas? ¿Qué va a hacer de nuestros dineros? ¿Qué hago yo en este mundo? ¿Cuál es mi rol en este proceso? Y ese mensaje, pues, a mí me empezó a enseñar mucho. Y uno de los temas en el proceso de investigación que vi es cerca del 80% de las personas que iban a UCI, unidad de cuidados intensivos, eran por temas de sobrepeso y obesidad. Y cerca del 90% de los que iban a UCI eran por temas de alimentación. Entonces empezamos a entender que tu alimentación será tu medicina. Bajo este concepto, dijimos, wow, ¿por qué el hombre de Piquimachay habría vivido, habría decidido y habría escogido Ayacucho como su residencia? ¿Será que tenemos que empezar a ver lo que nos rodea? Y es así, empezamos a pensar y decidimos lanzar unos chips de papas nativas andinas. Y nos dimos cuenta de muchas cosas. Primero, el Perú es el cuarto país más megadiverso del mundo. El tercero en cantidad de microclimas del mundo. ¿Ustedes sabían que Perú es el octavo país con mayor cantidad de reservas de agua dulce en el planeta? Oye, lo único que había que es darle una mirada a lo que nos rodea. Es así que dijimos, vamos a hacer un negocio y evolucionar del win-win. Todos los emprendedores sabemos que es el win-win. Ganas tú, gano yo. Pero en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de esta situación, alguien se preguntará, ganas tú, gano yo. ¿Y el resto? ¿Y qué es el resto, no? Porque ya tenemos que empezar a hablar de otras cosas. Nosotros con orgullo hemos aplaudido a los héroes de bata blanca en la pandemia que nos curaban del virus. Pero como todos sabemos, los emprendedores sabemos, todo es causa-efecto. El efecto es que estábamos en UCI y hay que aplaudir y seguiré aplaudiendo y me siento orgulloso de nuestros héroes de bata blanca, los médicos, doctores, enfermeros, todos los que nos han curado. Mi homenaje para ellos, mi eterno agradecimiento. Lo dieron todo y lo hicieron maravillosamente bien. Pero si vamos al concepto de la causa, yo creo que hay unos héroes de bata blanca que hay que también darles mérito, ¿no? ¿Quiénes son los guardianes de nuestras papas nativas? Nuestras papas nativas que solo se siembran a 3.600 metros sobre el nivel del mar, que solo se riegan con agua de lluvia, que no usan preservantes, no usan antibióticos, no usan hormonas, no usan insecticidas.
productos sanos, orgánicos. Yo estuve visitando Ayacucho después de la pandemia y fui al distrito más pobre del país, el pueblo de Churajay. Llegué con mi mascarilla y le dije, cuéntanos, ¿cómo fue en Uchurajay, el pueblo más pobre del país, pese a que es pobre? ¿Qué efectos tuvo la pandemia? Ningún muerto, señor Carlos, ningún muerto. Gente trabajadora, sana, con anticuerpos, probablemente tienen otros temas que luego podemos hablar a profundidad en otra ocasión, pero no tuvieron problemas. Entonces, creo que tenemos que empezar a ver con un poquito más de empatía, y es así que hicimos este modelo de evolución del win-win al win-to-win al cuadrado, donde ganamos todos. Los hicimos socios a los agricultores, lanzamos las papas nativas, especiales, saladas con agua de mar, de maras, con exquisitez, porque nuestras papas son unas joyas. Y para empaquetar unas joyas teníamos que tener la mejor tecnología del mundo. Me dediqué en pleno de la pandemia a buscar la tecnología del mundo. La mejor gente del mundo. El mejor packaging del mundo contra Tinterbrand con el estudio A en Perú, que es su base operativa. Diseñamos la mejor bolsa que podría recorrer y estar presente en cualquier mesa del mundo, dignificando eso que es de origen peruano. Esa papa que poco sabemos, fue un aporte del Perú a la humanidad. Esa papa que salvó a Europa después de la Segunda Guerra Mundial de la hambruna. Eso que probablemente en todos los rincones del mundo debieran saber que es peruano, y a veces ni los peruanos sabemos que es originario de Perú. Eso que cuando se hicieron las pruebas de carbono 14 ya tenían 12.000 años de antigüedad, las primeras papas publicadas, por supuesto, en la prensa nacional, y pueden encontrarlo todos con mucha facilidad. La pregunta es quién vivía hace 12.000 años en el Perú. Richard McNish, un antropólogo americano, ya hace 50 años hablaba del hombre piquimachay. Entonces ese sentido nos hace lanzar una línea de alimentos sanos, saludables, orgánicos, con cuidados, pensando en nuestra salud y pensando que será el gran aporte y el gran cambio que las personas queremos de cara al futuro. Alimentarnos bien, cuidarnos, porque hoy es fundamental. No, muy interesante el proyecto, muy bonita la historia. Y obviamente la papa peruana es un bondadoso tubérculo que, como tú dices, es la reserva del alimento a nivel mundial, ¿no? Y cambiando un poquito de tema, Carlos, y hablando también de momentos difíciles, pues todos los peruanos estamos conviviendo con un gobierno con ideologías socialistas, por no decir comunistas. En esta coyuntura, obviamente se ha puesto en tela de juicio a nuestra actual constitución, ¿no? Y hay un grupo de peruanos, un grupo de políticos que están buscando sacar adelante una asamblea constituyente para crear una nueva Carta Magna, y ahí te quería preguntar si tú crees que la actual constitución con la que tenemos ahora es una constitución pro emprendimiento, pro emprendedora, y tú crees que la debemos defender. Y en tu experiencia, obviamente, ¿qué propondrías para lograr una reactivación justa de los emprendedores, hablando de tema de emprendimiento, ¿no? Gracias, Guillermo, por tu pregunta. Es muy profunda. Sí, el Perú está viviendo un momento duro. A mí me gusta usar muchas metáforas, ¿no? Yo creo que las personas que están planteando la nueva constituyente, el único mensaje que tienen, que yo lo aprendí en el largo de comunicación, es: si no puedes convencer, confunde. No nos pueden convencer. O sea, si tú me dices que la constitución o la nueva constituyente, un país exitoso en el planeta, con su modelo 1, en los últimos 200 años, que sepan, o probablemente en los últimos 100 o 50, un país exitoso con el modelo que nos están planteando. Uno. Entonces, lo que yo no entiendo a estos señores es por qué nos quieren llevar a un modelo que está absolutamente fracasado. Ellos no se enteraron y hablan de la caída del muro de Berlín. ¿Perdón? El muro de Berlín no cayó.
Nunca cayó el muro de Berlín. Lo tiraron las gentes que no aguantaban el secuestro, el chantaje, la opresión y la miseria, que es muy diferente. Nunca cayó el muro de Berlín. La gente lo tiró. Yo creo que nos intentan vender un proceso de que si la nueva Constitución nos va a dar de comer, mentira. Yo creo que sí es bueno resaltar y es bueno reconocer algunos errores y defectos que hemos vivido en los últimos tiempos. Y para mí que es claro que no es la Constitución. Para mí no es la Constitución. Para mí es la gestión. Una serie de personas en el Estado, ladrones, corruptos, ya lo dice Contraloría General de la República, 22.000 millones se roban cada año. ¿Ustedes se imaginan con los 22.000 millones cada año lo que podríamos hacer? Puentes, carreteras, hospitales, colegios, pagar mejor a los maestros. 22.000 millones. A mi tierra Ayacucho, si solo le dieran el 10% cada año, 2.000 millones, Ayacucho sería el paraíso. ¿Saben cuánto tiene el presupuesto del municipio de Huamanga al año? Libre, porque del presupuesto el 85-90% va a gasto corriente. Libre para hacer obras para el municipio más importante de Ayacucho, 3 millones de soles. ¿What? ¿Eso es la nueva Constitución? Si hablamos del desarrollo del círculo virtuoso, el camino es generar más productividad para que haya más impuestos, para que tengamos más dinero para la educación, para la salud y buscar mejorar la calidad de vida de los peruanos. Si ese es el... Que me expliquen la forma, por ejemplo, venezolana. ¿Cuál es el salario mínimo de Venezuela bajo su modelo que nos quieren llevar? $3.5. ¿Es eso que nos venden como una solución? Yo pienso que es un error. Entonces creo que este modelo que nos están planteando es doloroso y triste. Yo he vivido 3 años en Venezuela. He visto en la década de los finales de los 90, Venezuela era admirable, envidiable, envidiable. He tenido la suerte de ir a unas tiendas, un desarrollo empresarial. El Producto Interno de Venezuela era el triple del Perú. Y hoy ganan $3.50. O sea, ¿qué modelo nos están planteando? Nos están confundiendo, porque no nos pueden convencer de su modelo. Hablan del modelo, pero sí estoy de acuerdo y hay que reconocer que el tema es de gestión. El tema es absolutamente gestión. ¿Fue problema el dinero para comprar mascarillas? ¿Fue problema el dinero para que compremos oxígenos? ¿Fue problema de dinero para poner camas UCI? ¿Fue problema de dinero para atender mejor a nuestros enfermos en la época de COVID? No, no. Ningún problema de dinero. El tema es gestión. Lo que debieran plantear es un proceso de reingeniería del Estado para mejorar los sistemas y este dinamismo económico que estamos teniendo en el Perú en los últimos años. No voy a decir que ni es el mejor ni es el perfecto. Por supuesto que hay muchas cosas que hay que corregir. Debiéramos plantear un sistema, un proceso que nos permita aún ser más eficiente, pero cambiar lo que está yendo bien. ¿Por qué no hablamos de cuánto hemos reducido la pobreza en los últimos 20 años? ¿Por qué no hablamos de cuánto hemos reducido la inflación? ¿Por qué no hablamos de cómo nuestra calificación crediticia ha subido? ¿Por qué no hablamos que tenemos 75.000 millones de reservas? Que gracias a este modelo que lo están satanizando los tenemos unos poquitos ahorros. Pero si esos poquitos ahorros los tiramos por la ventana, vamos a terminar hundidos. Entonces yo creo que no nos están planteando un modelo, nos están confundiendo y perdonen. Yo creo que esto no se trata de constitución, esto se trata de modernizar el Estado.
Esto se trata de hacer crecer no el Estado, hacer crecer el país. Por ejemplo, en la pandemia, ¿qué nos curaron? ¿Quiénes nos curaron? ¿Los chamanes o los médicos? ¿El griterío o la ciencia? Y la pregunta debe ser, ¿cuánto invertimos en investigación y desarrollo en Perú, por ejemplo? 0.12 del PBI, 0.12 del PBI. ¿Sabes cuánto invierte Estados Unidos? 3.8. ¿Sabes cuánto invierte Israel? 6.2. ¿Sabes cuánto invierte Corea? 4.2. ¿Sabes cuánto invierte los países de la OCDE? 2.6, como media. Entonces nosotros estamos confundiendo porque no podemos convencer que nuestro modelo que estamos planteando es un fracaso. Para mí es un fracaso total. Lo he vivido con mis ojitos, como diría mi madre. Lo he visto en Venezuela como han destruido una gran nación. Qué tristeza el cambio de constitución. ¿Sabes cuántos kilos han bajado de peso los venezolanos? Los 30 millones de venezolanos o aproximadamente los 30 millones de venezolanos que hay. ¿Tú sabes, Guillermo, cuántos kilos han bajado el último año solo por no tener comida? ¿Tú tienes ese dato? No te lo voy a dar, o te lo doy. Búscalo en internet y que tus seguidores hagan el esfuerzo de entrar. ¿Cuántos kilos bajaron de peso porque no tenían comida? 11 kilos promedio. ¿Tú te imaginas bajar 11 kilos promedio a toda una nación porque no tienen comida y decir que ese modelo es bueno? Por Dios, estamos locos. No, eso no es el modelo. No, defendamos como estamos. Por supuesto que no estamos perfectos, ni creo que vivimos en la panacea, pero yo creo que juntos debemos trabajar. Debiéramos plantear una gran reforma del Estado, digamos, en sentido de una reingeniería, que atendamos mejor a los desvalidos, que nos enfoquemos en las personas que menos tienen, pero por supuesto, si el problema de mano es dinero, si el problema no es dinero, es gestión pura y dura. Entonces, lo que debieran es ponernos para eso, decir, wow, te pongo el mejor gestor. Encantado, yo los aplaudo. Ponme el mejor gestor, hazlo. Y después que tú lo hagas y nos demuestres que eres bueno, encantado, te aplaudimos de lo que tú nos puedas plantear. Pero ¿a quiénes nos estás poniendo de modelo? ¿A seguir un modelo fracasado en el mundo? Yo no creo que es el camino. Personalmente no creo. Yo tuve la suerte de haberlo vivido y visto con mis ojitos en Venezuela cómo destruyeron. ¿Qué es Cuba? ¿Nos podemos sentir orgullosos de Cuba? Como dicen, si no puedes convencer, confunde. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el producto, tecnología, barra de investigación, barra lo que quieras, que Cuba ha lanzado en los últimos 5 años con un modelo disruptivo? O negocio, investigación, o de ciencia, o de tecnología. Uno en los últimos 5 años, en los últimos 10, en los últimos 15, en los últimos 20, en los últimos 25, en los últimos 30 años. ¿Qué producto ha lanzado? En los 40 y en los 50 años. ¿Qué producto ha lanzado? O sea, el mundo está hablando de servidores cuánticos, procesadores cuánticos, artificial, robótica, ADN, genoma humano. Estamos hablando de energía sostenible, inteligencia artificial. Y nosotros estamos planteando el modelo, aprender a leer y escribir. Por Dios, esto va más allá. El Perú invierte $1,200 por alumno al año. Los países de la OCDE invierten 8,000. ¿Cuál debiera ser nuestro objetivo? ¿Quedarnos en 1,200 o ir a los 8,000? La pregunta es cómo. Hablamos, ¿quieres educar mejor? ¿Qué? ¿Vas a educar con 1,200 o con 8,000 mejor? ¿Con 1,200 o con 8,000 por estudiante al año vas a pagar mejor a los profesores? ¿Vas a entrenar mejor a los profesores? ¿Vas a educar mejor a los profesores en base a esas tendencias que vamos en el mundo? ¿O con 1,000? Dice, Cuba es el mejor sistema educativo del mundo. Sí, ¿cuánto invierte Cuba? By the way, ni lo publican. ¿Cuánto invierte Cuba al año por estudiante? Dicen 30% de su PBI. Sí, pues si su PBI es así de chiquito, son $200. $200 alumno al año. Perú,
1.200. O sea, ya nosotros invertimos 6 veces más que ellos. ¿Cuál es el modelo boliviano? Exactamente. No, la educación, más porcentaje. Pero no nos damos dado cuenta que Bolivia invierte por estudiante al año menos del 50% de lo que invierte el Perú. Es un tema de suma y resta. Entonces, ¿cuál debiera ser nuestro objetivo? Pensar de que debemos subir ese porcentaje o hacer que en vez de 1.000 hayan 2.000. ¿Y cómo se genera de 1.000, 2.000? Eso se llama recursos, eso se llama impuestos, eso se llama emprendedores. Yo soy emprendedor. Eso se llama ustedes que son capaces de emprender, hacer negocios, dinamizar una nación. Está en manos de nosotros. Entonces yo creo que ese es el camino que habría que seguir, ¿no? Un modelo que nos confunde, pelea, polaridad, estamos y los gordos, los flacos, los altos, los chatos. ¿Eso a dónde nos va a llevar? A ningún lado. No, no, muy interesante el panorama y la perspectiva, la visión que estás viendo, la problemática del Perú, y tú has tenido la oportunidad de vivir en Venezuela, pero nosotros acá vemos la consecuencia de estos sistemas que no funcionan, ¿no? Y yo lo veo en casi todos los semáforos, veo a jóvenes hermanos venezolanos, muy jóvenes, al costado de sus esposas, cargando sus niños, pidiendo limosna en cada uno de los semáforos, y no me gustaría que esa experiencia la vivan compatriotas peruanos cuando ellos quieran implementar este sistema acá en Perú, que tengan que salir, cruzar fronteras caminando y que no genere un progreso verdadero, ¿no? Como tú dices, ¿no? Esa es la consecuencia. La consecuencia es que al final todos los ciudadanos van a tener que salir del Perú y lamentablemente este lindo y bello nación que tenemos se va a ir al caos, ¿no? Sí, sí. Y ya se están yendo. Exacto. Ya se fueron 15.000 millones de dólares. Si tú Sí. pusieras esos 15.000 millones de dólares aquí, ya sea en inversión de real estate, ya sea en inversión de restauración, ya sea en reinversión hotelera, ya sea en un negocio, lo que sea, ¿sabes cuántos empleos dignos se hubiesen generado? Así estuvieran en ahorro, ese Muchísimos. flujo lo que haría más competitivo a los bancos para bajar las tasas. Y los que se están comprando su carrito, su casita, lo que sea, tendrían acceso a una mejor tasa. Y eso no está pasando. O sea, eso de no más pobres de un país rico, yo creo que se equivocó en su frase. Debiera ser no más ricos en un país rico. No van a haber más. Cada día somos más pobres. Cada Lamentablemente día. que ellos no entienden, ¿no? Cuál es la fuente de la riqueza, ¿no? Porque el Estado simplemente recibe la riqueza que generan los emprendedores y la empresa privada, ¿no? Es que no entiende, ¿no? Yo creo que las voluntades pueden ser genuinas de personas que quieren buscar un país bueno, pero pues oye, es como que al chamán le dejes tu salud con el COVID, ¿no? Esto está así, ¿no? Yo lo que creo que hay que buscar expertos que nos saquen adelante. Y esa reflexión está en los que te oyen, los emprendedores. Yo creo que son momentos de que tenemos que cuidar nuestra nación. Tenemos que cuidar. Este es nuestro barco. Exacto. No dejemos que se hunda, porque nos Sí, no vamos a hundir dejemos que todos. nos sigan confundiendo más, como tú dices, ¿no? Y al final ¿Ya? no solamente terminamos confundidos, sino terminamos todos más pobres de lo que pueden estar algunas comunidades, ¿no? Carlos, Sí, muchas los gracias que más nuevamente por van a estar. sufrir los que menos tienen. Exacto. Y eso a veces que no lo entienden, ¿no? Y se dejan confundir. Sí, Bueno, sí. Carlos, Bueno, muchas gracias nuevamente por estar en este espacio. Solamente quería aprovechar gracias. que estás aquí y que lances y envíes un mensaje emprendedor de aliento. De repente es difícil enviar un mensaje de aliento, pero con tu experiencia creo que puedes a motivar a muchos peruanos a esta situación que nos toca vivir en esta recta final también que estamos cerrando el 2021. Te dejo las cámaras para que envíes un mensaje a todos los ciudadanos y a todos los emprendedores que están viendo esta entrevista y lo van a ver después en la nube, en internet. Muchas gracias, Guillermo, por abrirme tu casa, tu puerta, tu espacio para llegar a tus seguidores, que entiendo son mayoritariamente emprendedores. Y segundo, te felicito por lo que estás haciendo, porque creo que es importante de que lideres ese espacio de motivarnos. Y en ese sentido, yo soy orgulloso de ser ayacuchano y así como orgulloso de ser ayacuchano, no pierdo las esperanzas. Creo que nuestro país, nuestra gente, es mucho más rica que sus problemas. No nos dejemos engañar,
No dejemos que nos quiten nuestra nación. Esta nación es bendita. Yo creo que la gente es buena. Empezamos a pelearnos innecesariamente. Yo creo que el Perú y su gente es mucho más grande que sus problemas. Veamos con optimismo, veamos con empatía y no perdamos la esperanza. Nuestro país es grande, es maravilloso y estoy seguro que nos va a ir bien. Un gran abrazo y cuidemos nuestra nación, que hoy es más importante que nunca. Gracias, Guillermo. Un abrazo a todos. No, gracias, Carlos. Un fuerte abrazo y nada, un mensaje final también para todos los que nos escuchan, que detrás de cada sueño hecho realidad siempre hay un emprendedor que no se rindió ante la adversidad. Muchas gracias por estar conectados y nos vemos en la próxima. Un abrazo, Carlos. Éxitos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para ti y para todos. Adiós. Chao.